Hace una introducción primero. Plantea de qué es lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a tocar el tema principalmente, tema más o menos político, por ejemplo, tiene que ver con los quórums para todo el asunto, y quieren cambiar los quórums, y porque hay una polémica ahí, y además también los organismos internacionales con respecto a lo que pasa en... Ya yo voy a comentar un poco desde la ignorancia, ¿no? O sea, yo voy a basar en lo que sabías tú, ¿eh? ¿Qué es lo que he escuchado? ¿Qué es lo que has sabido tú respecto a eso? Lo que pasa es que en el Congreso llegaron a un acuerdo donde se iban a respetar los quórums para algunas leyes importantes, con lo cual estoy de acuerdo yo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que eso tenga que ser así por razones de que estaba en la Constitución antigua, porque yo considero que los constitucionalistas, si van a hacer una Constitución nueva, no tienen por qué regirse por la Constitución antigua. O sea, en cuanto a legislar, solamente tienen ellos que ser gobernados por la Constitución antigua, pero no legislar de acuerdo a la Constitución antigua. O sea, lo que van a hablar ahora, lo que van a redactar ahora es respecto a la Constitución, y a eso le van a aplicar los 2/3, los quórums, ¿cierto? Claro, que ya habían llegado a un acuerdo, parece, en el Congreso, pero un acuerdo bastante relativo, raro, y esos acuerdos que se hicieron ahí que no estaban los constitucionalistas, porque los constitucionalistas yo creo que les corresponde hacer una constitución de ellos. Aunque estoy de acuerdo yo con el quórum de 2/3, porque la Constitución tiene que tener leyes que sean más estables. No, es que los 2/3 es para que se produzcan los cambios de la cuestión. Claro. Y tienen que estar de acuerdo en 2/3. Claro, para que sea... Yo creo que esa es la base de la Constitución. Y lo que están pidiendo los constituyentes ahora, que sea por mayoría simple. No, yo estoy más de acuerdo con los 2/3, te cito, ¿por qué? Porque... bueno, quizás no en todas las leyes, pero hay leyes que son muy importantes, que son muy de base y que no se pueden cambiar todos los días, porque la Constitución es lo que... O sea, generalmente uno trata de que la Constitución sea algo estable y que se cambien las leyes nomás. Las leyes que no sean tan permanentes, pero ¿Y quién va a cambiar eso de los quórums? ¿Lo cambia el Congreso o los constitucionalistas? Yo estoy de acuerdo que eso lo tienen que decidir los constitucionalistas. ¿Pero quién determina eso? O sea, eso es lo que estás de acuerdo tú, pero ¿quién es el que tiene esa misión de...? Es que esa es la polémica que hay. Ya. Y en esa polémica le encuentro razón a los constitucionalistas, porque los constitucionalistas van a redactar una constitución, entonces no tienen por qué estar dependiendo de otra constitución. No hay que ver eso. Pero yo le recomendaría a los constitucionalistas que dejaran los 3 quórums, cuidaran de eso, que la Constitución no sea tan volátil. Ya, ¿y esos 2/3 para qué tema es? Tampoco estoy muy enterado de eso, yo vi la noticia así más o menos... Solamente se está diciendo que los 2/3 prácticamente quieren rescatar eso de la antigua Constitución para aplicarlo en esta otra, para tomar decisiones respecto a esta otra. No, por aquí. Claro, yo creo que es buena esa parte de la antigua Constitución, yo creo que es buena, pero no creo que sea lícito obligar a estos a que por el hecho de estar en la antigua Constitución tiene que... No, eso no, yo creo que no tiene que ser así. Yo creo que ellos tienen que decidirlo y hacer un análisis personal del asunto. Con respecto al otro tema es lo que pasa en Afganistán. Ahí tienen que ir las feminazis, las tesis. Esa de cantar el violador, el estuvo, que le vayan a cantar esa por los talibanes. Claro, todos los que... Le meten balas, pero hasta por la lengua. Las noticias, incluso todo el mundo está esperando está viendo si Estados Unidos se va o se queda. Yo creo que eso no tiene nada que ver con Estados Unidos. Pero los buenos se meten igual, pues no tiene nada que ver con eso, se meten igual, los buenos lo que pasa es que vamos a la geografía de la realidad. Geografía de la realidad, a ver. Geografía de la realidad. A ver. Afganistán le declaró la guerra a Estados Unidos fue a hacer una larga guerra, los dejó sin raíz ni rama a los compadres, pero todavía quedaron vivitos y coleando mucho, y se viene ahora, porque se está desgastando mucho y porque hay muchas críticas. Entonces, si lo critican porque está o lo critican porque viene, entonces el compadre Biden dijo, ya, yo retiro las tropas. Ahora, ¿quién tiene que solucionar esos problemas de la gente que queda ahí, que abusan de esa gente? Son los organismos internacionales, no Estados Unidos.
Esa es una cosa donde las tareas las tienen que hacer los organismos internacionales. Y los organismos internacionales no han solucionado nada de nada. El problema de Venezuela es que lo están resolviendo todos nosotros que recibimos a los inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen los organismos internacionales? Eso es lo que yo pregunto yo. Nada, si se reúnen no va a conversar y a decir puras cosas lindas. Claro, el poder de los organismos internacionales depende de la credibilidad que tenga y de los apoyos de todos los países de los acuerdos a los cuales lleguemos. Y para eso tenemos que tener argumentos, saber utilizarlos y llegar a tener capacidad de llegar a acuerdos. Si no, los organismos internacionales van a estar de adorno, ¿no? ¿Y cuáles serían tus argumentos, por loco? Tú dijiste los argumentos, ¿qué argumentos? Yo, por ejemplo, los organismos internacionales podrían hacer algo preventivo para evitar que haya tantos dictadores y gallos psicópatas en el mundo gobernando países. En primer lugar, debieran tener todos los candidatos a presidente debieran tener una acreditación psicológica por la Organización Mundial de la Salud, para que el pueblo pueda exigirle eso a los candidatos. Incluso que esté en el CELVER como norma. Entonces el compadre van a CELVER, ¿sabe qué? No queremos este candidato porque no tiene la acreditación. Así que no, se acabó. Y lo otro que también debieran establecer es de que no puede salir presidente un candidato que obtiene la mayoría, pero la mayoría de una minoría. Por ejemplo, como pasó acá con Piñera. Sí, la mayoría de una minoría. Claro, el weón sacó la mayoría de una minoría, sacó la mayoría de como de un 20%. Y de eso el weón sacó como el 57%, bueno, el 60%. O sea, el weón sacó como el 12% del universo real de votantes. Eso es completamente... No tiene ningún apoyo ese weón. No tiene ni nada, ninguna representatividad. Entonces, si la gente no va a votar, quiere decir que la gente no está de acuerdo con los buenos que se están presentando. Entonces, esa elección debería quedar nula, pero por la sola razón de su por el mérito de las condiciones la que se está dando ahora la elección. Claro. Ahora, y lo peor de todo es que en vez de, después de que salió con tan poca aprobación, con tan poco peso, en vez de empezar a ganarse la credibilidad gobernando, la empezó a perder más. Y terminó como con un 2 o un 3% de apoyo. Y con una crisis institucional completa, ¿no? O sea, este weón fue peor que Allende. Por lo menos Allende sí. Igual salió con una mayoría relativa, pero con un 30 y tanto por ciento salió el Allende. Mucho sí. Más que este weón. Y la debacle fue parecida, porque acá también hubo un estallido, toda la cuestión. Claro. O sea, la chiste era... La única diferencia es que acá no hemos vivido premuras económicas. Eso hay que reconocerlo. Y lo otro que lo reconozco como un presidente democrático y doy gracias a Dios que la derecha abrazó la democracia. Ah, porque pudieron haber hecho una weá más... Sí. Aunque el weón lo llamó, porque una vez llamó a una reunión y llamó a todos los weones y parece que todos los weones le dijeron que no, que estaba puro weando, que dejara su cagada, weón. Sí, pero lo que pasa es que el ejército no hizo muy buen negocio en respecto a la imagen, porque en lo económico hizo un buen negocio el ejército. Pero en cuanto a imagen, el ejército quedó como el ajo, quedó negro con el asunto y el problema era de los políticos. Lo que pasa es que hay varias verdades. Por ejemplo, ya van a sacar una ley también sobre el negacionismo. Yo estoy de acuerdo con el negacionismo, pero depende de qué es lo que se va a negar. Lo que no se puede negar, los detenidos aparecidos, todas las torturas, todo eso que hicieron, no se puede negar. Pero la historia hay que contarla completa. Acá nos metieron en la Guerra Fría tanto Allende como Pinochet. Pinochet trabajó con los gringos que intervinieron en el país y Allende trajo a Fidel Castro y empezaron a haber poder externo a meterse en Chile que no tendrían por qué haber pasado. Entonces esa es la verdadera historia. Ahora, el golpe de Estado fue necesario, claro, fue necesario porque lo hicieron necesario las fuerzas de Estado, o sea, el poder de Estados Unidos que empezó a pagar hasta el mercurio para desestabilizar el país. Entonces hay que contar la historia completa. Con todo, imparcialmente con todo, tal como fue. Es que ¿sabéis cuál es el punto, Palomo? De que nos guste o no, o les gustara o no les gustara a la gente de ese tiempo, los gobernantes de ese tiempo, Chile tenía que definirse por un bando, porque había una guerra que había ahí
entre el comunismo y el capitalismo. Entonces tenía que definirse por uno, o era de un lado o era del otro. Y como esas cosas eran irreconciliables y estaban prácticamente, porque esto parte por la Segunda Guerra Mundial, que ahí se establecieron los poderes. Que estaba el nazismo, el capitalismo y el comunismo. Esos tres se pelearon el poder del mundo. Murió el nazismo y quedaron esos otros dos, y entre esos dos se pelearon el mundo. De ahí en adelante. Y América Latina no fue la excepción. Chile tampoco fue la excepción. Y entró esa Guerra Fría, que era mundial, entró también a Chile. Entonces, ¿por quién estaba Chile? O sea, bueno, de hecho la operación, o sea, Ningún gobernante pudo haber evitado esa situación, porque era una situación inevitable. Era inevitable eso. de hecho la operación Cóndor fue encabezada por Pinochet en toda América Latina. Porque había muchas dictaduras de derecha que... Nada, no, si hay una guerra donde se intervenían los países y pero yo creo que se podía actuar un poco mejor, no haberse metido tanto. Porque en la realidad no tendría por qué a nosotros habernos obligado a... Es que hay una guerra mundial, Palomo. Es una guerra mundial esa. Si la guerra mundial no terminó con la caída de los alemanes, no. Siguió la guerra. Y hasta la fecha todavía hay resabio de esa guerra. Pero, bueno, volviendo al tema de los organismos internacionales, creo que los organismos internacionales no han dado el ancho en esta última... Y lo otro que voy a decir, varias cosas que tienen que ver para que abran los ojos los organismos internacionales, porque yo creo que acá tiene que penalizarse la tortura y no está penalizada. ¿En qué sentido? ¿Te acordáis tú, por ejemplo, la señora que fue a trabajar una madrugada, se levantó tempranito para ir a trabajar? Porque hay gente pobre que necesita trabajar y llegaron 3 ecuatorianos y la mataron. Bueno, no sé en qué condiciones, cuánto se habrá demorado en morir esa señora, pero yo creo que a los homicidios, si una persona va a cometer un homicidio y lleva todo un implemento, lleva una enfermera, lleva una inyección para que muera sin dolor, yo perfecto. Yo digo, hay que llevarlo preso por homicidio. Pero cuando a una persona la matan a machetazo y la dejan agonizando como 1 hora, y con el horror, toda la cuestión psicológica, eso para mí es tortura. Esa hora o 2 horas que esté ahí, esa persona agonizando, y desde el primer machetazo hasta lo último que va a ir muriendo, eso yo lo tengo por tortura. Es una pena aparte. Claro, es que acá no es así. Ya, esa cuestión tiene que estar en eso debería cambiar. Y los organismos internacionales deberían cambiar eso. Y lo otro, que los organismos internacionales, yo considero que, insisto en que los organismos internacionales no pueden seguir avalando la impunidad de la delincuencia. No puede ser que haya gente, o sea, que no haya igualdad, que haya un montón de personas que tengan privilegios y los otros no. ¿Por qué digo privilegios? Son privilegios porque cuando solamente unos pueden atropellar los derechos humanos y exigirlo, ese es un privilegio, porque no son todos, no son derechos. Entonces ellos están creando privilegios y lo están llamando derechos. Entonces hay conceptos engañosos en los organismos internacionales. El otro concepto engañoso, que a lo mejor para justificarse y no hacen nada, es el concepto que usan todos los compadres para defender el hecho que nadie tiene que meterse en otro país, aunque pase lo que pase, es la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que eso está mal empleado, porque la autonomía de los países se aplica a la dictadura, pero la autodeterminación de los pueblos no la tienen en dictadura. Los pueblos tienen autodeterminación cuando están en democracia. Los países que están bajo una dictadura, los pueblos no determinan nada. Entonces usan palabras bonitas para engañar. Pero en el fondo eso es lo que está pasando. Ellos no están haciendo nada. Y los consejos que dan y todas las recomendaciones
son totalmente nefastas, han traído puros problemas. Es que ¿cómo estableces cuando un pueblo está en dictadura? Bueno, en primer lugar, cuando no hay candidatos, cuando no hay elecciones. Es que, por ejemplo, claramente en Venezuela hay una dictadura, pero el weón fue electo, fue elegido el weón. Lo eligió Chávez. Establecieron comicios y toda la cuestión, pues el weón salió presidente, manipulado como sea, pero bueno. No, pero ahí también hay una acreditación, porque tiene que ser por los organismos internacionales. En los organismos internacionales no estuvieron ahí, pues. Eso no fue limpio. Es que el tema es de que los organismos internacionales han perdido tanta credibilidad que da lo mismo si están en los campos. O sea, esos buenos no son garantía de ni una cagada, pues. Entonces eso es lo que está pasando, que los organismos internacionales no han estado manejando bien la situación. No han dado buenas recomendaciones, porque inventaron un derecho, pervirtieron el derecho, y sale la Biblia cuando habla de pervertir el derecho, habla en Salomón. El Señor lo predijo, por loco. Salomón habla de la perversión del derecho, dice una parte, no sé si lo tengo por ahí. Pero ¿cómo se puede pensar? Vociferar que la tengo que correr la vida. ¿Cómo se puede? acá está. No, aparece. Proverbios 18:5. Claro, habla de pervertir el derecho. Lo que ha hecho los organismos internacionales es pervertir el derecho. ¿Y por qué pasó todo esto? En primer lugar pasó porque acá todo el sistema carcelario, gendarmería, todas las cuestiones, es un desastre. Desastroso. No tienen cárceles y las cárceles que tienen son un verdadero desastre. Razón por la cual la otra vez se quemó vivo un compadre, y como la justicia también es como la triste, que estaba vendiendo CD y se murió quemado dentro de una cárcel, por vender CD pirata. Que tenía una familia y no tenía que alimentarla al compadre, o sea, una cuestión totalmente inhumana. Entonces, por ese antecedente, los organismos internacionales no tuvieron la mejor idea de que dieron la orden de seguir soltando a los presos cuando estuvieran muy hacinados. Entonces cada cierto tiempo venían a ver las cárceles y ordenaban soltar los presos. Porque los muñecos se les ocurrió firmar unos tratados, no sé si los leyeron o no, a lo mejor lo hicieron tipo Frosita Motúa. Yo no leo los proyectos porque no los entiendo. Pero voto lo que dice la mayoría. Entonces firmaron todo, haciendo las tareas, nomás yo bien obediente, firmaron todo y se metieron en un tremendo zapato chino, ¿no? Y lo que pasa es que han tenido que soltar más de 100 presos muchas veces. Y entre esos soltaron al weón ese que mató a la niña esta Ámbar. Al Ámbar, claro, un compadre que ya había mutilado, creo, un descuartizador ese, ¿no? Lo soltaron y lo soltaron especialmente para que fuera a matar a la hija de su amante. Y la vieja jueza que hizo esa weá no le salió ni por cura a la weá. La mató y le robó la plata, todo. No, si esta cuestión. Y la jueza, claro, la jueza no tenía todas las recomendaciones de que no soltara a ese compadre, pero la jueza no lo leyó porque no sé si no tenía tiempo, estaba muy... O no sabía leer, no sabía leer, ¿no? Capaz que no sepa leer, ¿no? El asunto es que eso ha traído una debacle. Entonces esas soluciones que dan los organismos internacionales en los países pobres como América Latina, hay que decidir o protegemos a los que trabajan o protegemos a los delincuentes. Pero no podemos soltar a los delincuentes y poner en peligro a los que trabajan. Por los derechos de quienes no respetan los derechos, por los torturadores, por el derecho a los torturadores, por un derecho que le han inventado a todo eso. Oye, y a propósito de esos weones así, criminales, weón, que no les pasa nada. ¿Qué pasó con ese Pradena, el que había violado a la otra cabra esta y después la cabra se mató? La Antonia. Martín Pradena, ¿qué pasó con ese weón? Lo metieron preso, ¿no? Le hicieron juicio, qué weá. Yo no sabía sobre eso, pero parece lo más probable es que... Y además que las penas ya son un verdadero chiste. Le dan como 6 años. Shhh.
Y con buena conducta salía al año salí para afuera. Igual que la otra, el compadre vino y fue a matar a la mujer y la mujer tuvo que salir arrancando y fue a reclamar donde la jueza, a reclamar donde la jueza ella y tenía una orden de alejamiento, pero el compadre no la respetaba, así que como fue a reclamar, le dieron de nuevo otra orden de alejamiento. Como gran wea. Y el compadre quemó la casa al final y le alcanzó a arrancar, la quemó la casa, pues la dejó sin casa. Y alcanzó a arrancar con la niñita y se salvaron. O sea, eso te dice... O sea, el weón le dan el orden de alejamiento, no la respeta, le dan otra para que la siga ir respetando. Claro, para que la siga respetando. Otro weón. Son muy Y esa cuestión no es chiste, eso es real. Sí, ¿no? pues si Eso es son muy así. encallados estos huevones, weón. Esa wea sí, pues, Y no les sale ni por curado a los huevones. No, Sus acá, decisiones muere la gente, todo, no les sale ni por curado a los no, o huevones. sea, acá está la pelota en todo, está la pelota en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Los funcionarios públicos son los peores funcionarios públicos de toda la historia de Chile, lo que están ahora mismo. No hay ni un huevo que está haciendo su pega. Ahora, ¿para qué hablar de los médicos forenses, weón? O sea, la bala la habían tirado de adelante para atrás y dijo que la habían tirado de atrás para adelante, como si un médico forense, pues, ¿cómo va a saber eso? El otro no había hecho su pega, ¿te acordáis de Larraín? Sí. El hijo de Larraín. Sí. Fueron a ver el loco para la autopsia, no había hecho la autopsia, nada, el estaba durmiendo. No, es esa wea. Aquí no hay ni una seriedad, no, esta cuestión está la pelota. Hoy no hay ni una puta institución que esté funcionando bien, ¿no? Ni el Sename, ni el Congreso, ni los partidos políticos. ¿Para qué hablar de los partidos políticos? ¿No? Ni... Porque todos los buenos que llegan a la política son recomendaciones de los partidos políticos. Claro. Después viene, ¿para qué hablar de la moneda? Ahí donde parte todo el problema. Por eso yo quería poner espejo ahí en la moneda, porque Piñera quería empezar a dilucidar dónde estaba el problema. Quería poner el espejo ahí para que uno se viera y se diera cuenta cuál es Ese es el problema. Y después viene, claro, todas las instituciones, Carabineros, el Ejército robando, el APDI, bueno, no se salva ni... Bueno, se salva. Pero estuvo buena esa weá que pusiste en el WhatsApp, la Lucía Chica y también la Lucía Chica. Está bueno ese juego de palabras. Le decían la Lucía Chica y en Fuente Alba también la Lucía Chica. Me cagué la vida, bueno, espero que no sé, que abran los ojos los organismos internacionales y se reivindiquen y no anden inventando cuestiones raras. Yo creo que Pinochet lo hubiera dicho, están inventando cosas raras. Por eso no le respondí nada. Siempre anda diciendo cositas así que no puede hacer daño. ¿Por qué me pregunta usted eso a mí? Mira, la verdad.